En el último tiempo hemos hablado muchísimas veces de casos de abusos de menores, de adultos, ¿no? Abusando de menores, pero justamente ayer se dio a conocer este caso de Club SIC en donde menores abusan de menores, ¿no? Dos chicas fueron, en realidad una más que otra, una logró zafar, la otra no tanto, fue abusada por un grupo de chicos de la misma edad y esto enciende todas las alarmas. Vamos a hablar enseguida con Soledad Acuña, subsecretaria de Equidad Educativa, y con Bernardo Kerman, el presidente de la Asociación de Psiquiatría Infanto-Juvenil del doctor Bernardo Kerman, para hablar un poco de cómo los padres tienen que abordar estos temas, cómo hablar de estos temas, qué pasa con la educación sexual, qué pasa con esta etapa de descubrimiento de la adolescencia, donde los chicos empiezan a descubrirse cómo se tienen que manejar, cómo aconsejarlos mejor, cómo saber si nuestros hijos están a salvo. Vamos primero al informe. La noticia conmueve y es un llamado de alerta para los padres de jóvenes en edad adolescente. Dos jóvenes de apenas 13 años denunciaron abusos en una fiesta organizada en la tradicional institución de rugby San Isidro Club. Varios casos que salieron a la luz pública en los últimos días dan cuentas de abusos protagonizados por menores de la misma edad. Dos casos alarmantes ocurridos en colegios porteños se convirtieron en casos testigos de esta problemática. Uno de estos hechos fue en un establecimiento educacional del barrio de Constitución y, según la denuncia de los padres, un menor de apenas 7 años habría abusado de otros 9 compañeros de segundo grado. El otro hecho aberrante tuvo como marco el baño de un colegio del barrio de Saavedra, en donde un niño de solo 7 años de edad fue abusado por otros compañeros más grandes con objetos de plástico. El menor debió ser operado de urgencia. Los dos casos ocurridos dentro de un colegio, sumado a este último incidente en la matiné del club de rugby SIC, son episodios emergentes de una realidad que preocupa. ¿Qué tienen que hacer los padres de niños y adolescentes para prevenir este tipo de abusos? ¿Cuál es el rol que deben cumplir las familias, las instituciones, los educadores y el Estado frente a estos hechos aberrantes? La verdad, ayer escuchaba a una de las mamás de las nenas relatando lo que había ocurrido y realmente es espantoso de imaginar. Primero le quiero preguntar al doctor Kerman, ¿qué secuelas, qué trauma queda en una chica que atraviesa una situación como esta? Bueno, esto es sumamente grave porque es una situación, esto es estrés postraumático, no sé si la audiencia conoce eso, es un trastorno sumamente severo en el cual a los chicos, por un lado, lo estigmatiza, porque queda grabado, es diferente por esto que le pasó. Por otro lado, lo sexualiza en forma inadecuada. Ya su noción de lo que representa el sexo es terrible para estos chicos. Por otro lado, también la situación de sentirse impotente y le queda al chico una vivencia que él no puede reaccionar ante cualquier tipo de estas situaciones. Entonces, en definitiva, después empieza a tener una serie de trastornos que son directamente vinculados con esto a nivel de pensamientos a nivel depresivo, a nivel de imágenes que se reproducen y recuerdan una y otra vez este tipo de situaciones. Las otras eran a largo plazo y estas son en el inmediato, recuerdos, vivencias traumáticas, revivencia del trauma constantemente. La verdad, doctor, que lo que llama más la atención es que esto le haya sucedido a esta nena de parte de chicos que son compañeros, amigos. O sea, ¿qué es lo que pasa que se genera esta conducta de manera grupal? ¿Esto es común? ¿Está pasando porque ahora los chicos están más despiertos? Digamos, ¿esto es algo que siempre sucedió? A mí me parece que hay varias causas para eso. Primero, tomemos esta como un acto básicamente de violencia, ¿tá? Y esto se acerca de alguna manera, no es lo mismo, pero se acerca a lo que es el hostigamiento de pares, el bullying. Está directamente relacionado y no tenemos que pensar en un solo nivel, tenemos que pensar en diferentes niveles. Niveles sociales, que de alguna manera eran modelos, niveles escolares, a nivel de qué pasa en esos colegios y cómo podemos ayudar a estos colegios que eviten eso, qué pasa dentro también de la relación docente-alumno, si el docente realmente es capaz de captar esto y qué creencias tiene al respecto para ver o no ver este tipo de cosas. Pero lo que parece difícil de creer es que esto era una fiesta, supuestamente una fiesta de baile, donde ingresan estos menores en un baño que no es mixto, claro, y no hay ningún adulto viendo esta situación. Bueno, mira, este es un tema, el otro día estaba hablando, yo trabajo con chicos adolescentes, estaba hablando con un padre de un chico adolescente, decía que ellos se ocupan de cuidar esto, pero los mismos padres en este colegio ya estaba el número cerrado de chicos, no podían entrar más y los mismos padres se ofendían porque no entraban más chicos, con lo cual, y se enojaban. Y además de eso, después papá tuvo que ir en el centro de una parte estaban
2 chicos, como si dicen, chapando, como puede ser, y todos los otros chicos festejando, y este tipo tuvo que meterse, sacarlos de alguna manera. Entonces hay cosas que tienen que ver con el control, que tienen que ver con el colegio y que tienen que ver con qué pasa en estos chicos en estas casas, que hay un permiso para esto. Claro, alguien lo está avalando. Es increíble. Le voy a preguntar a Soledad Acuña, que trabaja, es su secretaria de Equidad Educativa, está al tanto de lo que sucede en todos los establecimientos, ¿no? ¿Qué rol tiene la educación sexual? Y hoy por hoy hay educación sexual obligatoria en las escuelas. ¿Qué resultado da esto realmente? Porque da la sensación de que está muy relacionado, ¿no? Que los chicos no saben ni cómo relacionarse con el otro, porque esta es una situación que se ha dado, que él dice, bueno, es raro, pero al mismo tiempo uno escucha y dice, puede ser bastante común esto que se dé en las fiestas entre los chicos, ¿no? Sí, no solamente en las fiestas, porque efectivamente para nosotros tiene que ver con un síntoma más de la violencia que tenemos en la sociedad, que lo vemos repetido en todas las clases sociales. Esto, un poco a diferencia de lo que le decía el doctor, nosotros lo vemos que pasa en colegios de clase baja, pero también en colegios de clase media o alta. Y tiene que ver, exacto, y no tiene que ver con el origen de los chicos, de las familias de estos chicos, sino que tiene que ver con la sociedad en la que estamos y con la falta de una mirada adulta. Más allá de en el baño si había o no una mirada adulta, nos está faltando mirada adulta en un montón de situaciones con los adolescentes. Pero lo extraño es que no hay reacción en el colegio. Eso es lo que me pasa, que cuando veo estas informaciones al día siguiente no hay un operativo. No, yo me pongo en el lugar de los padres de los chicos que abusaron de esa nena, ¿no? Terrible. Sí, mi hijo, que para mí es un amor, que en mi casa es un divino total, que no tiene señales de tener ningún tipo de conducta extraña, hizo esto con una nena, porque junto a sus compañeros. O sea, es muy difícil de asumir para esos padres también esto, ¿no? Es muy difícil para el mundo adulto en general poder trabajar y acompañar a adolescentes de hoy que están expuestos a tantas situaciones de información que uno piensa que son chicos de las redes, pueden mirar la tele, manejan Instagram, manejan Facebook, manejan todas las redes sociales, YouTube, y lo pueden entender. Y la verdad es que nuestros adolescentes pueden manejar toda la tecnología, pero no necesariamente están en condiciones de entender y procesar toda esa información. Entonces, a lo mejor estas cosas no pasan en familias disfuncionales, como hemos hablado en otra oportunidad. O sea, estas cosas no pasan en familias necesariamente con conflictos, con padres violentos, sino que pasa en situaciones a lo mejor de familias donde los papás no saben poner la mirada que tienen que poner en sus hijos, o que piensan que acompañar a un adolescente para que crezca. ¿Cómo se acompaña a un adolescente? Acá le pregunto al doctor, ¿no? Porque digo, menos mal que esa nena le contó a su mamá, es horrible que le tocó vivir, ¿no? Porque muchas veces se lo guardan y llevan este trauma en silencio hasta que algún día sale disparado por algún otro lado, ¿no? Digo, ¿cómo se acompaña al adolescente? ¿Es bueno ser amigo de los hijos adolescentes? ¿Hasta qué punto uno puede darles ese lugar para que te cuenten sin dejar de ocupar el rol de padre, ¿no? Sí, una cosa es ser amigo, otra cosa es ser padre. Ser amigo, uno no se puede poner en el mismo nivel en el sentido de uno compartir cosas donde el chico tiene que asumir un rol de consultor de uno. Sí hay que ser padre. Yo en una época me acordaba que cuando hablaba con los papás les decía hay que dar calidad de tiempo, pero no es solo la calidad de tiempo, sino también la cantidad de tiempo. Bueno, esto también nos pone en un brete porque los papás hoy día tienen que trabajar y entonces a veces las cantidades de tiempo no son buenas. Y no estoy hablando, esto lo mismo coincido, en el sentido que esto se da en todas las clases sociales también. Segundo, además del tiempo, la información que el padre tiene que compartir con el hijo, y la necesidad de la empatía, esto de ponerse en el lugar del pibe. A veces el papá no se pone en el lugar del pibe. Una cosa es transmitir la información al pibe. Entonces eso lo pueden leer en cualquier lado. La empatía es ponerse en el lugar del pibe, tomar conciencia cómo se siente ese chico, decirle, mira, yo siento que pasa esto, y a partir de eso empezar. Pero ahora, te lo llevo, me corro un segundito del tema, ¿no? Porque no me quiero desviar, pero un chico que uno se entera que está tomando, pues toman muchísimo alcohol, cuando salen, ¿cómo se habla de eso con los chicos? ¿Cómo le decís, bueno, no tomes, sabés que va a tomar igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo acompañás a ese chico para que sepa por lo menos cuál es el límite, reconocer el límite, en qué situaciones puede estar en riesgo, ¿no es cierto? ¿Cómo haces? ¿Le preguntás, che, tomaste, no tomaste, toma esto no te conviene? No sé, ¿cómo se habla con los chicos de esto? Esto hay que hablarlo
hay que hablarlo, pero hay que hablarlo también antes, porque nosotros vamos a los efectos y no a las causas. Si hablamos después, ya va a ser muy difícil, porque cuando el chico está muy vinculado con grupos de pertenencia y su pertenencia a esa red social depende de tomar alcohol, la influencia del padre es mucho más difícil. Claro. Entonces mi sugerencia es decir, no hablen cuando ya pasó, hablen antes, empiecen a plantear estas cosas, no hagan una apología de esto, porque si uno habla demasiado, el chico forma sus imágenes en su cabeza y a partir de esas imágenes dice, yo quiero ver cómo es esto. Claro. Pero sin hacer una apología de esto, hay que hablarlo antes. Y acá con los grupos de pertenencia se relaciona el tema del bullying, ¿no? A mí me gustaría diferenciar lo que es el bullying de lo que es una situación de abuso, como claramente es esto que sucedió, ¿no? Porque en todo caso sería bullying más abuso, ¿no? Otros casos que vimos en el informe también. Una cosa es el abuso sexual, que es un proceso de larga data con alguien conocido y generalmente es un mayor. Y esto es violencia sexual, excede el abuso. Es abuso, pero no es solo abuso. En el abuso hay una relación, generalmente están dentro del nivel intrafamiliar o puede ser alguien cercano, que establece un vínculo y después de un tiempo del vínculo se produce el abuso, a veces con asentimiento y después la culpa de la persona. Acá es violencia, es una violación directamente. ¿Y cómo tienen que hacer los padres que saben que sus hijos están siendo víctimas de este tipo de violencia, del bullying en el colegio? Yo primero te hago una aclaración y también volviendo un poco a tu primera pregunta, porque en este punto nosotros también lo tomamos casi parecido a una situación extrema de bullying, pero ¿en qué punto? En el punto en donde los chicos necesitan referenciarse en los otros para sentirse bien. No sabemos si en este caso en particular fue uno el que tuvo la intención de tocar de más a una chica o fueron todos los que tuvieron la intención, pero sí evidentemente hubo otros que miraron, que necesitaron sentirse parte y creyeron que eso estaba bien hacer, y por eso en este punto entiendo que también es similar a otras situaciones de bullying o de violencia entre pares que nosotros trabajamos todo el tiempo en las escuelas. Y cuando vos me preguntabas por educación sexual, lo que nosotros estamos trabajando, y ese es el gran desafío, es que tiene que ser una concepción integral. Y la concepción integral tiene que ver, traducido en simple, con los vínculos, en el relacionarse, en cómo es la relación con el otro. Y donde nosotros estamos haciendo mucho hincapié, y es lo más difícil para trabajar en la escuela y en la familia, es con el tema de la autonomía. Un chico que desde chiquito es autónomo, es capaz después de cuidarse. Un chico que desde chiquito siente que puede decir que no después y entender su cuerpo. Porque en estos casos lo que falta, tanto en chicos como en chicas, es entender que es el otro y no como ¿Cómo se trabaja objeto. la autonomía en los chicos? Es lo que hablamos todo el tiempo, es el decir que pueden, es dejar que hagan desde chiquitos, lo que decíamos la primera vez, desde que se sirvan el agua hasta que se laven los dientes, y decir que pueden y entender que lo que van haciendo, por ahí no lo hacen como uno quiere, pero lo van haciendo. Y es poder poner límites, y para poder poner límites, que son las rutinas y son los hábitos, hay que conocerlos. Muchas veces los papás queremos ponerle límites a nuestros hijos sin saber lo que nuestros hijos están haciendo, y queremos poner un límite que quizás es equivocado porque no sabemos cómo son sus amigos, no sabemos cuáles son sus rutinas, no entendemos esto de la empatía, no entendemos qué le pasa ante determinadas situaciones. Por ahí le decimos no uses tantas horas la computadora, y en realidad no es el tiempo que está frente a la computadora, porque a lo mejor, o la televisión, porque a lo mejor la tele está prendida pero él está haciendo otra cosa, sino qué le pasa con la información que recibe. Y para eso es escuchar, y es la palabra, y en la escuela pasa lo mismo, y es para nosotros el gran desafío, porque nosotros siempre repetimos una frase que a nosotros nos ordena mucho, que es las instituciones, la escuela, el club, las organizaciones civiles, son formateadas en el siglo XIX, son del siglo XIX. Nosotros los docentes y los adultos que estamos con los chicos de hoy somos del siglo XX, pero los chicos son del siglo XXI. Claro. Entonces el desafío es cómo hacemos para que todo eso compagine. Entonces, ¿cómo hacemos en una escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX para que podamos entender al adolescente de hoy, que recibe toda esta información, que probablemente no la pueda procesar, que elige no hablarnos a los adultos, y entonces nosotros a veces como papás nos ofendemos y digo, bueno, él no me quiere hablar, yo no puedo hablar con él, que se fijen los amigos, y en realidad ahí lo que estamos haciendo es dejarlo solo. O por ahí en esto de yo quiero ser más compañera como mamá, o quiero ser una docente más compinche con mis alumnos, los dejo hacer, y ese dejar de hacer es dejarlos solos. Porque el adolescente precisamente lo que le cuesta es poner en palabras lo que entiende, lo que siente, lo que le pasa, y pone en acciones. Entonces lo que tenemos que hacer los adultos, y es en lo que nos estamos esforzando en capacitar a los docentes, en repensar la escuela secundaria, es cómo hacemos para poder poner en palabras que los chicos puedan procesar y acompañarlos en este proceso
donde se dejan de identificar con los papás y empiezan a buscar identificarse con sus compañeros y con sus grupos de amigos. Me interesaba saber cuánto tiempo semanal se le dedica a la materia de educación sexual, como te preguntaba Mariana. O sea, ¿cuán importante es dentro de un plan lectivo? Mira, con formato estricto está ahora en el nuevo plan de la escuela secundaria, que hay un módulo específico de sexualidad que tiene distintos contenidos de acuerdo al año, que sea de primero a quinto año. Ahora, de jardín a primaria se trabaja transversalmente en las materias. Los maestros lo incorporan como parte del resto de la educación, porque es educación en valores. Por eso yo insistía, educación integral es educación en valores. Chicos, no está unificada en todos los colegios. Hay muchos papás que se oponen. O que se asustan cuando escuchan que se hablaron. El otro día hubo una discusión en el colegio de mi hija porque la directora les había dado una charla sobre normas de seguridad, le habían puesto, porque si pones sexualidad es un infierno. Imagínate un preescolar, hablar de sexo, la madre se prende en fuego. Y tenía que ver con esto, porque decían de seguridad, ir al baño solo, cerrar tu puerta, vos te lavas solo. Tenía que ver con esta, pero tenía que ver con el resguardo de la intimidad. Pero a los papás todavía les choca y los docentes no se animan porque los papás se ponen como locos también. Es cierto. Entonces, no solo los docentes son del siglo XX. Bueno, pero hay una ley, Carmela, hay una ley de salud sexual y la ley no se cumple, reproductiva. porque si vos tenés un montón de padres prendido fuego, porque hubo una reunión en el colegio donde había 4 mamás que dicen, yo quiero saber qué contenido le dieron porque yo con mi hijo no hablé todavía. Que este es el otro tema. Como decía el doctor, los papás llegamos tarde. Claramente hay algo que no estamos entendiendo, o puede ser que tenga que ver con nuestra propia formación. Pero chicos, a nosotros nos hablaron de sexo pero ¿para tarde. qué tenemos leyes si no se cumplen? Digo, lo mismo tiene que ver con las Pero jornadas las de ayer, leyes con lo de hoy, con no los vienen de la abusos. estratosfera. Las leyes se tienen que adaptar a un sistema que existe. Lamentablemente está costando un montón porque hay reticencias de parte de los docentes y de parte de la comunidad educativa, que son los que hay. Pero perdón, no quiero dar un ejemplo mínimo, pero yo no digo que un esté buen bien, día, porque si sé no, que es no un quiero ser ejemplo malinterpretada. Sé que es un ejemplo que no tiene nada que ver. Un buen día nos dijeron, no se fuman los bares. Hubo un año de resistencia, sí, pero la gente no fumaba. No es lo mismo, porque acá hay muchos papás, como yo te digo, a ver, primero, que hay que derribar prejuicios. Primero, cada uno cree que su hijo es, o sea, con mi hijo no te metas, a mi hijo lo educo yo. Claro, por eso cada yo decía, familia los con su padres de los librito. chicos que hicieron esto, ¿no? Digo, ¿qué pensarán? Pero por eso digo que no es tan simple como decir no se fuma o sí se fuma, porque la educación sexual no es solamente la parte física, la genitalidad, es educación en valores. Es respeto, es entender cuidado. que el otro, pero los entender el valores cuidado del es otro. una palabra que te entiendo y que comparto, pero me parece como de una amplia definición, y además también que se aplica a veces a andamiajes morales, también muy subjetivos. Ahí está quiero decir solamente esto. La salud sexual, yo como nene, si tengo 2 padres ignorantes que no me saben enseñar cómo cuidarme, el Estado, creo que este Estado laico, me lo debe enseñar. Absolutamente. En primer grado, con los términos aplicables. Claro, a los chicos pero los de primer maestros son grado. las personas que ya existen. Si vos tenés, a ver, por ejemplo, a vos te puede gustar la literatura o no, de acuerdo a que te toque un profesor que te enseñen bien. Si te enseña literatura como pero hay una la gente currícula. dice, uy, es un embole. Lo mismo pasa si un profesor que es un acartonado, que no entiende nada, te enseña la sexualidad. Digamos, No, pero hay lo más conceptos fácil, básicos, déjame terminar, sí. lo más fácil es llegar a los 17 años que te digan ponete un preservativo, es una pavada, pero todo el paso previo... Tampoco es tan fácil así. no, Ahí- pero creo que- ahí- a mí lo que me preocuparía es si quiero no en estos casos que hay 3 casos que contaron de 2 chicos en un baño Terrible, y este lo de los caso del chicos también, manotazo, terrible. que no sé si pasó de un manotazo, si es un juego como darle una manteada, en este se hicieron los cancheros tocando un pecho, o si realmente... No, le bajaron los pantalones. a mí lo que me preocupa es, ¿qué pasa? Pensemos en esos chicos, no solo en el chico que hizo, que recibió esta agresión, que ya no se sabrá cómo se tratarlo. Pero los otros pibes, que ya son pibes, que son un pibe que agarra a un nene de 7 años, lo mete en un baño, juega con una botella y lo joroba. ¿Cómo lo recuperas? ¿Qué hace con ese pibe? Hay varias cosas que quería decir y que tienen que ver con esto. Primero, y seguramente el ministerio lo están pensando, uno cuando educa a un chico también tiene que trabajar con los papás, porque si trabaja solamente con el chico va a haber una incongruencia entre lo que pasa en el padre y lo que pasa en el chico. Y esto lo tenemos que hacer. Segundo, también, y esto el ministerio lo pensará, yo también trabajo en una universidad, la Universidad de Flores, y estamos haciendo una investigación sobre creencias de los docentes acerca de las causas del hostigamiento y acerca de cómo se previene y cómo se resuelve. Lo que estamos viendo que muchas veces los docentes tienen prejuicios y no saben cómo manejarse. Y no lo digo que tengan prejuicios, algo malo de los docentes. Dicen que tienen ideas preconcebidas y no saben por qué se produce realmente. Segundo punto. Tercer punto.
a veces hay que trabajar con la misma incongruencia que hay entre los padres, porque los padres dicen una cosa, hacen otra, claro. ¿Y quién les enseña a ellos esto? Tampoco es cuestión de dejarle todo el problema a los padres o dejarle todo el problema al colegio. A ver cómo se puede integrar este tipo de cosas. Nosotros esta investigación la hacemos con la Defensoría del Pueblo, el gobierno de la ciudad, y esperamos hacer también una especie de campaña trabajada con los maestros para ahora, Claudia, perdóname, dijo algo Fernando con respecto a qué pasa con un chico que hace esto, ¿no? Eso también es una cosa importante. El agresor, hay que ver qué tipo de consecuencia tiene este agresor. Si nosotros nos ponemos excesivamente punitivos, ya del colegio queda aislado y se vuelve un loco. Estamos usando. Déjame terminar un poquitito. Yo pienso, si nos ponemos excesivamente punitivos, a veces usamos el mismo tipo de conducta que ellos tienen. Ellos agreden, nosotros agredimos más. Entonces, tiene que tener una consecuencia. La consecuencia tiene que ser alguna cosa que lo ayude a reparar el daño y a reflexionar. No simplemente castigarlo por castigarlo, porque un pibe adolescente lo castigás y es muy probable que aumente su rebeldía. El año pasado hubo un fallo que no se conoció en un colegio católico de la capital federal, de los más acreditados, manteando, como bien dijo Fernando recién, a otro compañero de 13 años en una terraza. Le tuvieron que extirpar un testículo, lo tuvieron que internar y quedó definitivamente complicado en salud. Fue una lesión gravísima porque afecta una función. El colegio fue condenado, pero la realidad es que eso pasa no solo con abusos sexuales, sino el tema del bullying, como bien señalaste, separado, pero se termina entremezclando. Hace 2 años, cuando empezaron a haber abusos en los jardines, de golpe eso aparece. Yo hice un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para poner cámaras webs hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque muchos padres se van hoy los chicos a partir de los 3 meses ya están en una guardería, lo que se llama jardines maternales. 45 días. Y se descubría que había golpes, abusos. Entonces propuse como ley, no funcionó. Y no funcionó básicamente porque los docentes se oponen a eso. Lógico. Es decir, primero era el tema, encontraron la excusa de cómo se ingresaba para ver eso. Entonces imagínate que vos desde tu propio teléfono podés ver qué está pasando. Yo me imagino todas las madres entrando y opinando de cada cosa que hacen los docentes. Obviamente una cosa de golpear. Pero si no penarían sobre todo. Como backup, que podría cómo lo sientan, cómo lo paran, cómo lo saben. Pero si no están online, podría quedar como backup. Claro, eso es la intermedia. Online, pues digo, está bien eso, pero vos dejaste a tu hijo y lees en el diario, como pasó el año pasado muchísimo cuando yo hice el proyecto, que había abusos sexuales, ¿cuál fue el primer problema? Que las cámaras muestran que no están la cantidad de docentes que dicen que están. Pero yo coincido con la cámara, Mauricio, no es que iban a castigar. La cámara, Mauricio, iba a ahí entre la familia y la institución educativa hay un compromiso de confianza implícito. Y lamentablemente a veces se quiebra. Se quiebra, Mariana. Pero también que los padres depositan esa confianza en la institución. Pero esa es la excepción, Mariana. O sea, los casos de abuso existen, son reales, se trabajan y deben ser sancionados, pero son la excepción. Yo entiendo, al que le toca es el todo, absolutamente. Son chicos del año pasado en un colegio, chicos de 2 años. Y como dijo Fernando, pero cuando tu hijo viene, perdón, Soledad, disculpame porque además sos una experta y lo haces muy bien. Y esto es muy acreditada en lo que haces. Pero yo digo, cuando tu hijo viene con la cola paspada y vos no sabés qué pasó, como dice Fernando, sería bueno que vos puedas ir para atrás y ver qué pasó. Que quede un backup. Uno no desconfía de los docentes, pero también hay alumnos, o uno lo ve en los propios jardines de uno y donde los chicos han ido, que son privados, que a veces los chicos en un costado están 3 pibes pegándose sin que la maestra o no tenga la capacidad o no tenga la cantidad de gente para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchas docentes que tienen carpeta médica, ya lo sabemos, las suplencias. Sí, de todas maneras es un paso para atrás, digo. Yo entiendo lo que es un paliativo. Digo, no funcionó. Lo que está mal es que los chicos. Lo que yo hice no funcionó. Bueno, pero está bien. Lo que está mal es que los chicos, cuando ya pueden hablar, cuando ya pueden controlar sus impulsos, que no es lo mismo que en caso de bebés, que la única manera de monitorear es una cámara, se maten a trompadas en un rincón de A5. Digo, y eso tiene que ver con lo que uno le va brindando desde la casa, son valores, es una educación, es lo que ven. Vos le podés decir, che, mirá, no se le pega a alguien que está en el piso. Ahora, si vos cada vez que vas manejando te bajás del auto y le querés romper la cabeza al que está al lado, es muy difícil que el pibe pueda controlar ese impulso en el colegio. Entonces, es verdad que vos tendría que haber alguna política que impida lo que efectivamente sucede ahora, pero estamos en un paso atrás.
Ahí hay algo que estamos haciendo que me parece que es un punto en esto, que es un desafío que me parece que nadie tiene la respuesta concreta sobre qué hay que hacer, cómo se hace y cómo trabajamos con los adolescentes de este mundo de la información. Pero que me parece que es una prueba que nos está dando buen resultado, que es encontrar espacios de encuentro entre la familia y la escuela. Que la familia vuelva a la escuela y que haya espacios de diálogo para estas situaciones, que no son teóricas nada más. Nosotros, por ejemplo, para trabajar los casos de bullying, no solamente tenemos a los psicólogos, a los psicopedagogos que van a la institución y trabajan con los docentes. También armamos una red de familias contra el bullying, donde les enseñamos a los papás, a las mamás, a los adultos, para que puedan ver cómo detectar las situaciones, cómo hablar con sus hijos, qué hacer si tu hijo es un agresor, qué hacer si tu hijo es agredido, cómo trabajar con tus compañeros, porque la escuela sola no puede y la familia sola tampoco. Entonces, si no generamos estos espacios de encuentro, se hace más complejo. Como conclusión me queda eso, ¿no? Qué importante es la participación de los padres, la participación activa, el tiempo que le dedican a sus hijos, escucharlos y interesarse por lo que está ocurriendo, porque ellos no es que actúan porque sí, ¿no es cierto? Muchísimas gracias al doctor Kerman, gracias también a Soledad Acuña, siempre me gusta cómo explica las cosas.